Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por esta mañana, por esta mediodía. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Hoy queremos recibir la palabra, que esta produzca fruto abundante en nuestras vidas, de manera que tú seas glorificado en todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Algunos está titulada en alguna de sus Biblias. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y quizá antes de entrar de lleno, ¿qué es orar? Orar, podemos tener diferentes definiciones. Orar es platicar con Dios, pero así como nosotros podemos hablar a Dios, es importante escuchar a Dios. Y quizá la oración se basa más en lo que escuchamos que en lo que hablamos. Y ahí es donde está la clave. Y no de repente decimos, bueno, vamos a orar 5 minutos y con eso ya me voy a trabajar. Nos tenemos que dar tiempo para escuchar a Dios. Y el Señor refirió esta parábola de la viuda y el juez injusto para darnos a entender la necesidad que tiene él, la necesidad que tenemos nosotros de orar, la necesidad que tenemos nosotros de buscar al Señor. Esta mañana evidentemente vamos a estar hablando acerca de la oración, de cómo detonar el poder de tu oración a través de diferentes aspectos. Tenemos la necesidad de buscar a Dios. Dice también Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orar sin cesar, ¿esto qué quiere decir? No dejes de orar, no pares de orar, que no haya una interrupción, que no haya una pausa, que no haya un tiempo donde dejes de orar. Al contrario, dice orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu y no menospreciéis las profecías. Cuando nosotros pasamos por un momento difícil y damos gracias por esto, parece contradictorio. Pero cuando empezamos a dar gracias porque en medio de la prueba nuestra fe es afinada y podemos darle la perspectiva de Dios, entonces podemos entender que la gratitud nos pone en sintonía con lo que Dios quiere en nuestros corazones. ¿Me estoy explicando? Cuando tú das gracias, o sea, no das gracias por la bancarrota, das gracias porque a través de los problemas financieros el Señor te da la sabiduría para administrar sus recursos. Oras dando gracias, no por la enfermedad, sino dando gracias que aún en medio de la enfermedad tenemos un sanador. Damos gracias, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la palabra hebrea que dice dar gracias en todo? Todo. No hay una traducción. Dar gracias a Dios en todo. Puedes decir todo, cuando te va bien, cuando no te va tan bien y cuando te va muy mal, dar gracias en todo. No dejemos de orar. Y dice, no apagues al Espíritu. Cuando tú empiezas a orar, empiezas a ser más consciente del Espíritu Santo. Cuando empiezas a enfocar tu vida de oración, te das cuenta que cualquier cosa puede apagar el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado, que en el Jordán, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como de paloma? No bajó como una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, bajó en forma como de paloma. Yo quiero que te grabes esta imagen en tu mente por ahora. Si el Espíritu Santo es como una paloma, si tú estás en un parque y puedes ver que avientan semillas, las palomas están por ahí dando vueltas, pero apenas le haces así y las palomas salen volando. Así de alguna forma es el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros podemos permitir que el Espíritu Santo esté cerca de nosotros, pero el pecado contrista al Espíritu Santo. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo y no menosprecie las profecías. Por supuesto que es importante lo que se ha hablado sobre tu vida, sobre tu familia, no lo menosprecies. Empieza a orar hasta que se cumpla, orar hasta que suceda. Y vamos a lo largo de esta reunión hoy, quiero invitarte a dar un recorrido por algunas citas de padres de la iglesia, de
pastores, apóstoles, evangelistas que han marcado la vida de la iglesia en el último siglo, gente de personas en diferentes países, y uno de ellos es Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, si lo podemos poner, ahí está, dice: si queremos resultados, vamos a tener que dedicarnos a la oración. Si quieres ver resultados en tu vida, si quieres ver que las cosas avanzan, tenemos que meternos a la oración, dedicar tiempo a orar, buscar su presencia. Dice el Salmo 91:1, quizá muchos lo conocen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una traducción que dice: el que habita en el lugar secreto. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Nosotros podemos hacer de la oración como un hotel. Vas, te quedas un ratito y sales. Vas y sales. La otra cosa es habitar. Una cosa es habitar en el lugar de secreto, en el lugar donde solamente tú y el Señor están. Y cuando tú estás en el lugar secreto con el Señor, lo que Él te va a revelar son sus secretos. Y ahí en el lugar secreto no hay nadie más. Ahí en el lugar secreto puedes invitar de repente a tu esposa, puedes invitar de repente a tus hijos, pero hay un lugar donde Dios quiere estar a solas contigo, el lugar secreto. Dice David Yonggi, dice: el secreto de la iglesia es el lugar secreto. El secreto de la iglesia es el lugar secreto. Y hay una tragedia quizá, que hemos dejado el lugar secreto, y ahí es donde viene nuestra fuente de recursos, es donde viene nuestra fuente de poder. Hay un salmo que dice: todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. La fuente de estabilidad emocional, la fuente financiera, la fuente de mi gozo, la fuente de mi paz, la fuente de mi alegría está ahí en el Señor. Y tenemos que ir al lugar secreto para descubrir todo esto. Es un lugar de habitación. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en el lugar secreto, morará bajo la sombra del Omnipotente. No es que visites de vez en cuando, sino es que habites, que tengas un lugar en tu casa donde ores habitualmente, que tengas un tiempo donde ores constantemente. Y en la oración está el secreto de la vida. Tenemos otras citas como la de Amy Simple McPherson. Dice: todo avivamiento que no comienza con la oración está condenado a terminar en orgullo. Todo avivamiento tiene que empezar en quebrantamiento, tiene que empezar en oración. Si tú quieres ver un resurgir en tu vida, tiene que ser a través de la oración, tiene que ser a través de pasar tiempo con el Señor. Hay un pastor que se le conoció como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Dice: si quieres conocer el verdadero carácter de un hombre, mira de cerca su vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Ahí es donde se forma tu carácter, ahí es donde el Señor te pule. Somos nosotros vasijas en las manos del Señor, pero si no pasamos tiempo en el taller del alfarero, si no pasamos tiempo en su presencia, ¿cómo vamos a ser pulidos? Si quieres conocer el verdadero carácter de un hombre, mira de cerca su vida de oración. Leonard Ravenhill dijo: ningún hombre es más grande que su vida de oración. Los resultados que tú y yo podemos tener surgen a través del tiempo de intimidad con el Señor. Dios quiere tener intimidad contigo, hablarte sus secretos, descubrirte sus tesoros a ti personalmente. Y como eres único, no van a ser los mismos planes que tu vecino. Van a ser únicos para ti, para tu familia, para el diseño que Dios tiene para ti. De modo que ningún hombre es más grande que su vida de oración. También Charles Spurgeon dijo: la oración es el acercamiento más cercano de Dios a la tierra. Cuando tú pasas tiempo a solas con el Señor se acerca, el Señor está ahí en el lugar donde tú puedes estar. Dice la palabra que donde están dos o más congregados en su nombre, el Señor está ahí en medio de ellos. El Señor está aquí. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú buscas al Señor en tu casa, en el lugar secreto, el Señor ya estaba ahí esperándote. ¿Sabes? Cuando hay veces que cuando he dejado de alguna forma de orar por algún tiempo y de repente regreso, se siente como agua fresca y digo: Señor, gracias porque tú estabas esperándome, a pesar de que yo no vine, tú sí estabas. Y qué gozo es que el Señor pueda estarte esperando y que pueda hablar contigo y que te diga: te estaba esperando,
Nada más me hacía falta que te levantaras, ¿no? Y hoy podemos hablar muchas cosas acerca de la oración. Oración de guerra, oración de, no sé, por algún familiar, oración de sanidad, oración de liberación. Pero hoy vamos a ver solamente 4 enfoques de la oración. El primero de ellos es que la oración es un altar. El segundo, la oración de madrugada es importantísima, la oración de madrugada. El tercero, la oración de intercesión. Y el cuarto, el ayuno y la oración. Estamos a punto de entrar a un tiempo de búsqueda. ¿Búsqueda de qué? De respuestas de Dios para nosotros. Hay veces que le decimos a alguien, oye, ora por mí. Y esa persona empieza a orar y a interceder por ti y te dice, ok, estoy orando. Pero tú no oras ni siquiera por eso. Es importante que nosotros asumamos, por eso dice Jesús, la importancia de la oración. Refirió esta parábola de Lucas 18 por la necesidad que tenemos nosotros de orar. Y entonces estamos por entrar a este tiempo de oración. Tomémoslo en serio para poder ver los resultados durante el resto del año. Dice la palabra que si la raíz es santa, el resto de las ramas lo son. Si tú dedicas, consagras los primeros días, semanas de tu año y tu raíz es santa, el resto de las ramas y los frutos lo van a hacer. Así que tomemos este tiempo de 21 días de oración y ayuno, no como una obligación, no como un tiempo de tenemos que el ayuno, y son 3 semanas, 3 semanas que nos vamos a morir de hambre. No, si tú lo ves así, ya perdiste. Ya perdiste. Cuando empiezas a darle el enfoque correcto, entonces es donde ves la importancia de dedicarlo primero. Y no solamente tu oración, sino también tus primicias, tu oración, tu ofrenda de primicias, que le dediques tú pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que te dé? Mi primer semana, mi primer día de trabajo, mi primer mes de trabajo. Cuando tú le das al Señor tus primicias, el resto del año lo santificas. Es santa la raíz, el resto de las ramas lo son. Amén. Así que vamos por estos 4 puntos de este enfoque que hoy vamos a ver sobre la oración. Lo primero, la oración es un altar. Dice Hebreos 12:28. Así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a su presencia santa. Nos acercamos a un Dios que es santo, pero que es fuego. Y en el fuego está su luz. Y cuando somos expuestos a su presencia, toda oscuridad en nosotros queda en evidencia. Toda área oscura y la luz sobre las tinieblas resplandece, dice la palabra. Entonces cuando nos acercamos al Señor, empieza a exponer áreas oscuras en nuestra vida. Y ahí en el altar es donde nosotros morimos. Su luz expone la oscuridad de nuestras vidas, pero también es su llama la que nos hace arder. Hay una imagen aquí que dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando tú te acercas al Señor, también tu vida se purifica. ¿Cómo se purifica el oro y la plata? ¿Cómo se purifican los metales? Con fuego. Cuando tú te acercas a la presencia del Señor y le dices, Señor, métele al fuego, entonces va a separar la cochinada de tu vida. La Biblia lo dice distinto, pero para que lo entendamos, separa lo sucio de nuestra vida. Dice así: por tanto, así dijo el Señor, dice Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahí está la cochinada, lo precioso de lo vil, ¿no? Todo lo sucio, todo lo que estorba. Y cuando el Señor le mete el fuego, entonces la escoria empieza a salir a la superficie para que quede lo puro, para que quede el oro que se refina con fuego. Y entonces dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Si tú quieres ver victoria este año, métete al fuego de su presencia. Si tú quieres ver victoria en este año, métete al lugar santísimo, al lugar donde le digas: Señor, métele con tu fuego, métele todo con tu fuego. Romanos 12:1. Así que, hermanos,
Esta imagen me encanta, está padrísimo. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. En un ratito más vamos a ver sobre la oración de madrugada. Pero cuando tú oras, cuando tú te presentas tu puerquecito, tu cuerpecito delante del Señor, Él viene y quema, Él viene y consume. Pero la oración es un altar. Cuando tú estás en el lugar de su presencia, el Señor empieza a derramar su fuego, y el fuego no cae sobre altares vacíos. No sobre gente llena de sí mismo, llena de orgullo, llena de planes. Señor, haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú desees, que tu voluntad se haga en mi vida. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús a orar a sus discípulos. Y presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice esta otra imagen: nunca dejes que falte tu fervor, no apagues tu fuego, avívalo en oración. Aviva tu fuego en oración. Cuando te acercas a la presencia del Señor, hay fuego. Cuando te acercas a la presencia del Señor, tu vida lenta, aburrida, empieza a calentarse y empieza a tomar esto emoción, y empieza, así como un día como hoy que hace frito. Si tú prendes una fogata y te acercas, empiezas a agarrar calor, empiezas a agarrar el gusto de estar cerca del fuego. Así nuestras vidas, cuando empiezas a orar, empiezas a agarrar calor, y todo frío se va, y todo asolamiento se va, y empiezas a sentir su presencia. Así es la oración en el secreto, en el lugar secreto, en el altar. Dice Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, fervientes en espíritu. Luego tenemos una cita aquí muy interesante de Kathryn Kuhlman, una mujer que Dios usó poderosamente, que influyó en la vida de muchos de los grandes evangelistas del final del siglo pasado y del principio de este. Dice: la mayor oración que puedes hacer se resume en una sola palabra: sí. Lo que tú digas, Señor, lo que tú mandes. Si tú dices rana, yo salto. Si tú dices rojo, rojo. Si tú dices verde, verde. Que le acelero, que me freno. ¿Salgo a la batalla o no salgo a la batalla?, le preguntaba a David. Hoy sí, hoy no. ¿Le damos o no le damos? Que nuestra vida sea una dependencia total del Espíritu Santo. Que le digamos: Señor, mi vida depende de ti realmente, depende de ti, quiero estar contigo. Dice Colosenses 3:1: si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Este 2026 vamos a poner la mira en las cosas de arriba. Y dice: y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Qué bueno saber que tu vida está escondida con Cristo. Que Cristo dice: véngase, mijito, para acá, y ahí estás cubierto. A ver, ¿quién te quiere tocar? Estás escondido con Cristo en Dios. A ver, ¿quién se atreve a levantar una difamación en contra tuya? Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién se atreve a atacarte? ¿Quién se atreve a hacerte daño? El enemigo tendrá que salir huyendo, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios, en el nombre de Jesús. Y dice: y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que queremos ver es la evidencia de la gloria del Señor. No rollo, no conocimiento bíblico. Sí, no, es que me sé no sé cuántos versículos bíblicos. Sí, pero lo que yo quiero es ver la evidencia de que ese versículo bíblico se vuelve carne en mí. Que yo puedo tener paz en medio de la tormenta. Que puedo tener paz en mi casa. Que puedo habitar en el lugar santísimo, en el lugar secreto, al abrigo del Altísimo. Entonces buscas las cosas de arriba. Y dice John Hyde, otra de las varias citas que tenemos ahí: el mundo busca poder en público, pero Dios busca fuego en privado. El Señor quiere que ahí en lo secreto, donde nada más estás tú y Él, le busques en todo tiempo, orar sin cesar. David Wilkerson
Uno de los grandes evangelistas del siglo pasado dice: Dios nunca usa grandemente a un hombre hasta que lo ha quebrantado profundamente. El altar es un lugar de quebrantamiento. El altar es un lugar, dice la palabra en 1 de Pedro 5, dice: humíllense pues debajo de la poderosa mano de Dios para que los exalte en su debido tiempo. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú te humillas, si tú dices: ay, no, yo ya me la sé, Señor, pues, ¿con quién crees que estás hablando? Soy tu hijo. Pero cuando tú te humillas debajo de la poderosa mano del Señor y dices: Señor, de verdad no sé cómo hacerle, no sé cómo salir de este bache financiero, no sé cómo hacerle para generar más recursos, no sé cómo hacerle para administrar mejor, no sé cómo hacerle para llevarme bien con mis hijos, para tratar mejor a mi esposa. Entonces, cuando te humillas, ahí eres exaltado. Y el altar, el lugar de la oración, es un lugar de muerte, pero a la vez es un lugar de vida. También Kathryn Kuhlman dice: nunca serás lleno del Espíritu Santo hasta que primero seas vaciado de ti mismo. Tenemos que vaciarnos ahí de nosotros, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Sí, está bien, y los tuyos el Señor los va purificando, los va afinando con fuego. Pero hay veces que decimos: Señor, pues es que no, ¿a quién crees que le estás preguntando, Señor? Si yo soy tu hijo, ¿no? Y cuando estamos llenos de arrogancia, de orgullo: no, yo, un discipulado, pues no, si yo me las sé todas, conozco la Biblia desde 1800, ¿no? Cuando nací, ¿no? Y no nos damos el tiempo de ser discipulados, de tener una reunión de oración, de estudio bíblico, estar en una casa de vida. Dice María Beulah Woodworth-Etter, dice: pedí más del Espíritu Santo y Él pidió más de mí. Así que cuidado con nuestras oraciones. Si tú le dices: Señor, yo quiero más de ti, te va a decir: bien, yo también quiero más de ti. ¿Qué crees? Te tengo una buena noticia, una buena y una mala. La buena es que yo también quiero, la mala es que es más de ti. Así que depende qué tanto quieres humillarte, qué tanto quieres morir, qué tanto quieres entregarte. Porque el lugar donde morimos, ahí en el altar, es también el lugar donde vivimos, donde nuestros planes que mueren empiezan a ser una semilla que germina en la presencia del Señor. El Señor te dice: mira, tus planes están buenísimos, pero los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Los pensamientos que yo tengo acerca de ti son pensamientos más altos y más grandes que los tuyos. Así que cuando empiezas a orar y empiezas a buscar al Señor, empiezas a morir a los tuyos, pero alcanzar los del Señor, y estos están mucho mejores que los nuestros. En el altar nos vaciamos, en el altar morimos, pero es en el altar donde cobramos vida, donde tenemos esperanza, donde nosotros morimos a nuestros días, pero vivimos durante el día. Es el lugar donde nos lleva a morir a nuestros sueños, pero abrazamos los sueños de Dios. Atrévanse a soñar, fue la palabra que el Señor daba. Atrévanse a soñar. También Kathryn Kuhlman dice: debe haber una muerte antes que pueda haber una resurrección. Primero morir. Gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Qué admirable amor del Señor. Primero debió haber una muerte, morir a sus deseos, a su proyecto, dejar su trono de gloria para venir a morir en una cruz por ti y por mí. Y antes de haber una resurrección tiene que haber una muerte. Así que debe de haber una muerte para haber una resurrección. También Kathryn Kuhlman dice: el altar de oración es donde la carne muere y el espíritu vive. Amén. Ahí es donde nuestro espíritu vive. Ahí es donde cobramos la fuerza del espíritu. Si estás cansado, si estás abrumado, si estás angustiado, si estás en desesperación, con ansiedad, métete a la presencia. Ahí recibes la fuerza del Espíritu Santo. Ahí recibes la fuerza que a lo mejor no puedes tener durante el día para avanzar. Ahí recibes la fuerza del Espíritu Santo para ver resultados. Ahí recibes la fuerza del Espíritu Santo para vivir. Ahora vamos al segundo aspecto o al segundo enfoque de la oración de madrugada. Y hay algo muy especial en la oración de madrugada. Este año que pasó, 2025, el Señor me revolucionó en mi vida personal de oración. El Señor, a través de las dificultades, a través del
del hartazgo. Gracias a Dios por los tiempos difíciles. Gracias a Dios por los tiempos donde te sientes estancado. Gracias a Dios por los tiempos de inconformidad, de insatisfacción, por los tiempos donde te sientes atorado, porque esos son los tiempos que Dios usa para levantar tu vida de oración. Te tengo una noticia. ¿Quieres que se despierte tu vida de oración? Da gracias por los tiempos difíciles. ¿Quieres que se despierte tu vida de oración? A lo mejor es probable que atravieses por un tiempo de dificultad, un tiempo de frustración, un tiempo de estancamiento. Y cuando atravieses por los valles de sombra de muerte, puedes decir: yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden un aliento que me hace levantarme. Y dice Job 8:5: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo te quiero profetizar este 2026 que aunque haya empezado pequeño, al final del año tu postrer estado será muy grande, en el nombre de Jesús. Y no buscamos al Señor de madrugada por competencia. No buscamos al Señor de madrugada para ser vistos. No buscamos al Señor de madrugada para que otros te vean. Buscamos al Señor de madrugada, entendiendo que si rogares al Todopoderoso de mañana, antes de que el sol amanezca, antes que los primeros rayos del sol pinten el horizonte, antes de que le ganaste a la mañana, y dice: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Quieres prosperar? Búscalo de madrugada. ¿Quieres prosperar? Búscalo de mañana, antes de que el sol aparezca, antes de que empiecen a cantar los pajaritos. Búscalo de mañana. Y si la mañana es 2 de la mañana y el Señor de repente te despierta, ve a buscarlo. Si es a las 3 de la mañana, si es a las 4, si es a las 5, búscalo de mañana, búscalo de madrugada. Si fueres, dice, limpio y recto. Cuando tú tienes una cita con el Señor, la más importante de tu vida no es con tu jefe, no es ni siquiera con tu esposa, no es con tus hijos, es con el Señor. Entonces eso hace que te apartes y dices: bueno, es hora, voy a apagar la tele, me voy a obligar a dormirme porque mañana tengo una cita temprano con el Señor. La cita más importante es con Él. Así que no tengo sueño, pero me voy a tapar, voy a apagar la tele, voy a dejar el celular a un lado, porque me tengo que despertar de madrugada, porque quiero prosperar, porque quiero avanzar, porque quiero conocerle más. Y dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tu postrer estado será muy grande. Amén. Buscarlo de mañana. Orar te mantiene fuerte para no pecar. No quiere decir que no vayas a pecar de ninguna manera, es lo que estoy diciendo, pero te mantiene al menos más enfocado de que tu primer cita, de que la relación más importante que tienes es con el Señor Jesucristo. La comunión más importante que tienes es con el Espíritu Santo. Y entonces dices: no, espérame, no, es que si peco, le voy a fallar, y la verdad lo más importante para mi vida es mi relación con Él. Así que voy a tratar de echarle ganas. Y vas a empezar a dejar de hacer cosas que hacías por causa de su vida en ti, con tal de agradarle, a fin de conocerle mejor. Y orar te mantiene más fuerte, orar te mantiene más consciente de tu relación con Cristo. Orar produce temor de Dios en tu vida. Orar produce que mueras también, y orar produce que vivas a la vez. Dios se te adelanta cada mañana. No importa la hora que sea, el Señor ya está ahí, porque dice la palabra que no se duerme el que guarda a Israel. Y algo sucede en la madrugada, algo sucede, el ambiente es distinto, la atmósfera está llena de su presencia. Quiero que veas conmigo lo que dice John Bunyan. El que huye de Dios en la mañana difícilmente lo encontrará el resto del día. Nos damos el lujo de salir de la casa no nos damos el lujo de salir de la casa sin el celular cargado. Te vuelves así medio loco. Es más, si se te olvida el celular, te regresas. No importa que llegues tarde, te regresaste porque se te olvidó el celular. Pero sí nos damos el lujo de salir de nuestra casa sin habernos conectado a la fuente de vida.
de enchufarnos a su presencia, de cargar baterías, de estar con Él y escuchar su voz. Porque podemos tener un montón de peticiones, un montón de propósitos, pero ¿qué tanto escuchamos a Dios? Ahí radica el secreto de la oración, en el lugar secreto. Dice Mateo 13, les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. A ver, tú a lo mejor dices: no, es que yo no voy a hacer guerra espiritual porque yo le tengo respeto al diablo. Mira, él no te tiene respeto. Y mientras tú duermes, él te siembra cizaña. Mientras tú duermes, él trabaja para afectarte, para robar, matar y destruir. Qué tragedia que mientras dormían los hombres. Lo contrario a la oración no es falta de oración. Lo contrario a la oración es tener un espíritu dormido. Lo contrario a la oración es la falta de oración. Es el sueño, es dormir. Eso es lo contrario a la oración, tener un espíritu dormido, un espíritu de estupor, un espíritu que te mantiene como tonto todo el día. ¿Cuántos dicen amén? No. Porque que te mantiene dormido todo el día. ¿Cuántos dicen amén? No, pónganse pilas, vamos a estar despiertos. Ay, hermanos, hay unos que vamos a orar. Vamos a orar por el que dijo amén. A ver, ¿cuántos están como tontos todo el día? ¿Quién dicen amén y amén, no? Primera de Tesalonicenses. Bueno. A ver, vamos a despertar. Primera de Tesalonicenses. Ok, sean sobrios y verdad. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás. Di: como los demás. Tú y yo estamos despiertos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, dile al que está a tu lado, ahí te hablan, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, con el casco de la esperanza de la salvación. Los mayores ataques que experimentamos en nuestras vidas son cuando estamos dormidos. La opresión que de repente puedan sentir algunos es en la noche, ¿sí o no? ¿Quién dice sí? Cuando los niños se enferman más gacho es en la noche. Cuando viene el ataque de tos más fuerte, cuando no puedes dormir, es en la noche. ¿Por qué? Porque es en la noche donde el mundo espiritual está activo. Pero si tú te adelantas a la noche, te adelantas al amanecer, la noche no te va a dictaminar el rumbo de tu día, sino que la palabra de Dios es lo que va a decir cómo le ganas a la mañana, cómo ordenas tu vida de acuerdo a la escritura. Hay una frase de Zacarías Taní que dice: una de las tragedias de todos los tiempos es que los creyentes duermen en lugar de orar. Los creyentes duermen en lugar de orar. Y dice la palabra que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero los hijos de Dios están en la cama. Y a ver, no hay nada malo en dormir. Todos necesitamos dormir y dormir bien y recuperarnos para tener fuerza. Pero qué tragedia que los cristianos duermen mientras el enemigo está sembrando cizaña. Mientras el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra que también Pablo y Silas estaban a medianoche en la cárcel, y ellos empezaron a cantar, a orar, cantaban himnos, y los presos los oían. Y dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú estás en la presencia del Señor, espera los de repentes y espéralos al instante. Si tú sigues picando piedra, orando sin cesar de día, de noche, meditando en su palabra de día y noche, serás como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prospera, Si tú sigues, si tú insistes, si tú oras, si tú intercedes, si oras sin cesar, si no desmayas, si le insistes, entonces vendrá un de repente. Y el mundo espiritual lo verá, y las cadenas de los que están en tu casa se tendrán que romper, y las puertas de las prisiones se tendrán que abrir, los barrotes se tendrán que abrir, y las ligaduras de impiedad se tendrán que romper. Esos de repente de Dios son los que tú puedes esperar mientras sigues orando, mientras sigues clamando, mientras sigues intercediendo, mientras le sigues creyendo al Señor. Toda liberación, toda deuda se tiene que quedar consumida y cancelada en el nombre de Jesús. Espera la apertura total de la cárcel en el nombre de Jesús. Y dice Marcos 1:35: levantándose muy de mañana el Señor, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Dice una traducción: cuando se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Hay un secreto: cuando oras de madrugada, tú le estás diciendo: Señor, lo más importante en mi vida eres tú. Lo más importante en mi día eres tú. Tú eres el dueño de mi día, tú eres el dueño de mi vida. Le estás diciendo: Señor, yo confío en ti. Dice Steve Hill: la cruz no fue para hacerte feliz, fue para hacerte morir. Porque muchas veces buscamos la felicidad. Ay, Señor, hazme feliz. No, el Señor te quiere transformar, pero antes de eso te quiere que mueras para que su vida pueda surgir a través de ti. Lucas 18, que fue el primer versículo en esta parábola de la mujer viuda y el juez injusto, le refirió esta parábola por la necesidad que tenemos de orar. Y dice el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor te va a hacer justicia porque tú sigues dándole, tú sigues creyendo. Señor, mira, esto no es justo. Yo veo tu palabra y la palabra dice que por tus llagas yo fui curado. Y yo sigo, yo creo, yo insisto, yo declaro sanidad. Yo sé que tú lo hiciste hasta que se rompa, hasta que de repente venga, hasta que el instante suceda, hasta que los cimientos sean sacudidos. Pero el que confía en la palabra del Señor, la palabra del Señor jamás pasará. La hierba se marchita, se seca la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Tú puedes anclar tu corazón, tú puedes anclar tu alma a la palabra, porque esta permanece para siempre en el nombre de Jesús. Y en medio de las circunstancias difíciles, clavar tus pensamientos en la palabra. Estos son mis pensamientos, y decir: yo tengo la mente de Cristo. No tendré temor de malas noticias, porque mi corazón está firme y confiado en el Señor. Y puedes declarar la palabra y puedes empezar a orar lo que viene del Espíritu, que el Espíritu Santo empiece a orar a través de ti y te diga lo que tú tienes que orar. Y para eso muchas veces es necesario levantar un clamor, un gemido, una intercesión. Y aquí vamos al tercer punto de la intercesión. Dice Steve Hill también: el avivamiento siempre comienza con quebrantamiento y termina con obediencia. Esto nos lleva al tercer punto, la oración de intercesión. Jesús clamaba, intercedía por nosotros. Dice Kenneth Hagin: Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Eso significa que la iglesia debe ser una iglesia que ora. Mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Y dice Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Como hombres, como varones
tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes, parándonos en la brecha delante de Dios en favor del pueblo de nuestra familia. Y entonces escuchas lo que viene de parte del Señor y se lo comunicas a tu familia, pero también traes las necesidades de tu familia y como un sacerdote lo presentas delante del Señor, sabiendo que mira, tenemos muchas necesidades, pero el Señor sabe de qué cosas tienes necesidad aún antes de que tú le pidas. Pero ¿qué pasa si cambias un poquito tu perspectiva y empiezas a orar por otros? Empiezas a orar por otras familias, empiezas a orar por otras personas, empiezas a sembrar oración de intercesión. Entonces te paras en la brecha por otros. ¿Hace cuánto que no pasas tiempo clamando por algún familiar, por algún amigo que no conoce al Señor, y empiezas a moverte en un estilo de oración distinto? Dice John Hyde: si Dios puede encontrar un hombre de oración, Él puede estremecer una nación. Si Dios puede encontrar un hombre de oración, Él puede estremecer una nación. Dice Billy Graham, o dijo Billy Graham, uno de los grandes evangelistas del siglo pasado, consejero de varios de los presidentes de Estados Unidos: para que las naciones se levanten, primero debemos caer de rodillas. Dice Charles Spurgeon: ningún hombre puede hacerme una bondad más verdadera en este mundo que orar por mí. Hay veces que te dicen: oye, ¿puedes orar por mí? Sí, oramos. No, de verdad, cuando alguien te pida orar, tómalo en serio. Ora, o si no, no ores. Dile: no puedo, no me da tiempo, no quiero. Nadie, dice, puede hacerme una bondad más grande o más verdadera en este mundo que orar por mí. Tenemos que sudar en la oración. La oración es un trabajo, por eso nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo orar, porque la oración es un trabajo. Nos cuesta trabajo, pero si tú sudas en la oración, entonces, si tú no sudas en la oración, entonces sudarás en la vida. Minutos delante del Señor son instantes delante de los hombres. Si tú sudas en la oración, si tu oración es un clamor, si tu oración empiezas a interceder por tu economía, por tu familia, por tu iglesia, por tu nación, entonces podrás ver la bondad del Señor durante el día. Dice la palabra en Lucas 22:44 que Jesús estaba angustiado y oraba con mayor intensidad. Y no oraba angustiado por lo que le iba a suceder, porque dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, sino oraba por ti y por mí. Allí en el jardín del Getsemaní, allí en ese huerto, dice que angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su oración era intensa: Padre, te pido por fulanito de tal, te pido por el matrimonio, te pido por este hijo que está en drogas, te pido por la economía. Su oración era intensa. Su oración, dice, era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó a orar y volvió a sus discípulos, los halló ¿qué? Dormidos, por causa de la tristeza. Y el cuarto punto que quiero que veamos es el ayuno y la oración. Mañana arrancamos un tiempo de ayuno y oración. Cuando tú ayunas, le estás diciendo a tu carne, aquí quien domina es el Señor, aquí quien manda es el Señor. Yo soy propiedad de Jesucristo. Dice la palabra: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Tu vida está tatuada. Y dice: eres propiedad de Jesucristo. Y le estás diciendo: no gobiernan los tacos al pastor, no gobiernan los sándwiches, no gobiernan las hamburguesas, no gobiernan las galletas, no gobiernan los Doritos. Gobiernas tú en mi vida. No gobierna la coca, no gobierna el café, gobiernas tú. Y cuando te enfocas en lo que vas a orar y no en lo que vas a dejar de comer, entonces el ayuno, necesitamos una gracia para ayunar. El ayuno es fácil, o bueno, el ayuno no es tan difícil. Sí te quiero decir, los primeros días te va a doler la cabeza, sí o sí. Sobre todo los primeros 3 días. Si te decides a meterte a la oración y al ayuno,
¿Por qué? Porque nos estamos desintoxicando de todo lo que comemos, de todas las adicciones que tenemos. Adicción al azúcar, adicción a la cafeína, adicción a, no sé, a tantas cosas, adicción a la pornografía. Va a haber un shock porque te estás desintoxicando. Adicción, por cierto, en el ayuno, adicción al alcohol. Hay quien pregunta, ¿se pueden las uvas en el ayuno? Pues sí, ¿no? ¿Se puede el jugo de uva? ¿Y el jugo de uva fermentado? Entonces, pues, hay quien tiene adicciones. ¿Qué vas a dejar tú? Porque cuando oramos y ayunamos, tenemos una arma espiritual poderosísima, y entonces ganamos autoridad, porque le estás diciendo a tu cuerpo, no gobiernas tú, el que gobierna en mi vida es el Señor, y estás ganando autoridad. Y Jesús refirió esto con sus discípulos. Estaban tratando de echar fuera el demonio de un chavito y no podían, y dice Marcos 9, 24, 25, por ahí dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque nosotros no pudimos echarle. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y eso quiere decir que no quiere decir, ok, deja al chavo ahí endemoniado, ve, ora, ayuna y regresa y ya lo liberas. No, que la medida que tú vas orando y haces de la vida de oración y del ayuno, tú estás puliendo tu espada y estás haciendo entrenamiento en tu vida. Cuando venga un demonio como esto, va a salir, porque tú estás ganando autoridad sobre tu cuerpo y estás ganando autoridad sobre el mundo espiritual. Ahora, tanto la oración como el ayuno son privados. Aquí vamos a arrancar una jornada de 21 días hasta el 1 de febrero. Sí, 1 de febrero. 3 semanas. Pero que el Señor te diga qué es lo que tú tienes que ayunar. A lo mejor ayunar de redes sociales, ayunar de tanto Netflix, o ayunar de, pues sí, de comida, de carne, que el Señor te diga. No nos preocupemos tanto por lo que tenemos que ayunar. Dice Mateo 6:16, ustedes ayunan. Cuando ustedes ayunan, no es si quieren ayunar, no, cuando lo hagan, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste. No pongan cara triste, dice, como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando, que oye, estamos ayunando, sépalo, noticia de primera plana, 8 columnas, estoy ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien, como yo, y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Y aunque hagamos oración y ayuno colectivo, aunque es público, pero el ayuno es privado. ¿Me estoy explicando? Aunque oramos corporativamente, pero la oración es privada. Y el Padre te recompensa en público. Finalmente, cuando tú te entregas en el altar, cuando tú oras de madrugada, cuando tú intercedes por otro, cuando tú oras y ayunas, hay algo que sucede. ¡Pum! Se detona tu fe. Dice Juan 3:29, 34, dice: pues el enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios les da el Espíritu sin límites. Dios da el Espíritu sin medida. Cuando tú y yo ayunamos, entramos a la dimensión de recursos sin medida, de recursos ilimitados, de aceite sin límite. Cuando yo quiero que abras tu expectativa en esta hora, en esta tarde, que abras tu expectativa, que estás a punto de entrar a tener acceso a recursos ilimitados.
Si tú tienes acceso a recursos ilimitados, entonces eso va a detonar tu fe. Y eso es parte de lo que hace el ayuno y la oración, que Dios da el espíritu sin límite, sin medida. Dios da el espíritu sin límite. Y si eso es verdad, que yo lo creo porque lo dice la Escritura, entonces podemos pedir cosas sin límite, esperar cosas sin límite, orar por cosas sin límite, hasta Señor que me dé la imaginación y más allá. También David Yonggi dice: así como el aire es el aliento de la vida, la oración es el aliento de la fe. Y te quiero presentar una frase de alguien que seguramente tú conoces. Dice: la fe cuesta y arriesga, porque la fe que no cuesta nada, no arriesga nada y no vale nada. ¿Por qué no arriesgamos en este tiempo de oración? Hermano Wayne Myers, la fe cuesta y arriesga, porque la fe que no cuesta nada y no arriesga nada, no vale nada. Dice Romanos 4:20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando tú y yo oramos y ayunamos, algo se produce, se detona fe en nuestras vidas y empezamos a creer, y las imposibilidades y los límites empiezan a caer, los muros empiezan a derribarse, los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo empiezan a caer, y entonces empieza a producirse algo, que la oración eficaz del justo puede mucho y da muchos resultados. Cuando tú empiezas a orar la palabra, y no lo que se me ocurre orar, sino empiezas a orar la Escritura, a declarar la palabra, es un arma poderosísima, es la palabra de Dios en tu boca que produce grandes resultados. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Reinhard Bonnke, quien fue uno de los grandes evangelistas hacia el África y Asia, dice: los milagros ocurren cuando saturamos nuestra alma en oración. Acerquémonos pues al trono de la gracia, al área del ámbito de recursos ilimitados, de posibilidades infinitas, de gracia inmerecida, de revelación, de gracia abundante, de favor. Acerquémonos pues a su presencia, que detone fe en nuestras vidas para el camino que tenemos este 2026, que detone nuestro corazón, nuestro espíritu para creerle al Señor por más, por crecimiento, por avance, por ensanchamiento, por alargar el sitio de tu tienda, por reforzar tus estacas. Que le creas al Señor, y esto produce fe, que todo lo que tú has hablado de mí, de mi familia, tiene resultados. Dijo R.A. Torrey, dice: ora por cosas grandes y espera cosas grandes y recibirás cosas grandes. Ora por cosas grandes, espera cosas grandes y recibirás cosas grandes. John Hyde dijo: el secreto del avivamiento es la oración ferviente. Catherine Kuhlman dijo: cuando el Espíritu Santo ora a través de ti, lo imposible se vuelve posible. Hay un hombre que Dios usó en 1906, William Seymour, un hombre de raza negra que estuvo bajo el discipulado de John Fox Parman en Topeka, Kansas. Era su discípulo y recibió una impartición y se fue a estudiar a su instituto bíblico en Houston, pero por causa de su raza no lo aceptaron, y este hombre, William Seymour, tuvo que irse a California, y ahí empezó una pequeña misión entre hombres y mujeres, como de un tipo interracial en California, y ahí se le conoce como el avivamiento de la calle de Azusa en California. Esto fue en 1906.
¿Qué estaba sucediendo en México en esa época? 1905, 1906. A raíz, quiero que veas la perspectiva de lo que sucedió. A raíz de ese mover de oración y de ese avivamiento que sacudió las naciones ahí en la calle de Azusa, en California, William Seymour empezó a discipular a latinos, entre otros. Y entonces hubo mexicanos, braceros, que tomaron el fuego del Espíritu y llegaron en 1906 a Nacosari, Sonora, a compartir en medio de las minas, en medio de los campesinos, y a compartir la palabra del Señor. No era una iglesia institucionalizada, no era una denominación, eran hombres llenos del fuego del Espíritu Santo, y van y comparten en medio de los trabajadores de las minas. Era 1905 y 1906, y de repente se desata la lucha obrera, casi como lo que estamos viviendo hoy. Clamando, bueno, no tan casi, clamando por justicia laboral, clamando por mejores jornadas de trabajo. Y se detona en 1905 la huelga de Bellavista, que esto más adelante repercute en la huelga de Cananea, ahí en Sonora, y de Río Blanco, en Veracruz. Lo que te quiero decir, el fuego del avivamiento en la calle de Azusa fue el precursor de la Revolución Mexicana. Estamos 120 años después de este acontecimiento. 120 eran los que estaban en el aposento alto, esperando el fuego del Espíritu Santo. 120 años fueron los de la generación de Moisés. Dios le habló a Caleb y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán. 120 años que implica una generación. 120 años de un mover del Espíritu Santo que detonó el mover de la Revolución Mexicana, clamando por justicia y por mejores condiciones de salario. 120 años. Lo que te quiero decir, viene una visitación del Espíritu Santo. Viene una visitación del Espíritu Santo a nuestra nación. Viene una visitación del Espíritu Santo a nuestra nación. Ahora, si vemos el panorama internacional, no es casualidad lo que está sucediendo en Venezuela. No es casualidad que México esté conectado a Venezuela y a Cuba. No es casualidad de que se esté levantando un clamor también por las jornadas laborales. A partir de este año va a venir un decremento de las jornadas laborales para reducir la jornada laboral semanal en nuestro país. Pero también hay un clamor por injusticia, como sucedió hace 120 años. La pregunta del Espíritu Santo es: ¿vas a dejar pasar otros 120 años? Houston no lo tomó. William Seymour tuvo que irse a California, y en California hubo mexicanos que tomaron el fuego del avivamiento, y a raíz de esto, hoy 13 millones de personas en nuestro país viven bajo el fuego del Espíritu Santo. Iglesias carismáticas, iglesias pentecostales, iglesias neopentecostales, a raíz de un movimiento de oración. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, podemos sacudir naciones. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, podemos hacer que venga una nueva revolución a nuestro país. No es casualidad que en este año, 120 años después, se celebre el Mundial de Fútbol en nuestro país. No es casualidad que eso esté sucediendo en México. Lo que te quiero decir, viene la mayor ola de avivamiento que nuestro país ha visto jamás, y es este año. Y es este año 2026, 120 años después del avivamiento de la calle de Azusa. Hemos visto avivamiento, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Colombia, pero le ha llegado la hora a México. Le ha llegado la hora a México. Le ha llegado la hora a México. Y yo no sé si tú vas a seguir dormido o se va a despertar tu espíritu para que clames por la nación.
Yo no sé si tú vas a seguir dormido o vas a levantarte por tu familia, o vas a levantarte por tus vecinos, o vas a levantarte por tu iglesia, o vas a levantarte en la madrugada, o vas a doblar tu rodilla en el altar, o vas a interceder por otros en lugar de tener oraciones egoístas. Y cuando tú y yo empezamos a clamar, cuando tú y yo empezamos a interceder, un fuego de avivamiento visita primero nuestras vidas y después nuestra nación. Visita nuestras vidas y visita nuestras casas. Y de repente las cadenas se rompen, las puertas de las prisiones se abren de repente. Yo creo que tú y yo tenemos que esperar por los de repentes de Dios. Yo creo que tú y yo debemos esperar por la nueva revolución mexicana 2.0. Yo creo que tú y yo debemos de esperar por un fuego de avivamiento. Yo creo que tú y yo debemos de esperar expansión en nuestra casa. Esas paredes se moverán hacia atrás, creceremos, avanzaremos. Viene la mejor década de tu vida, pastora. Vienen la multiplicación de iglesias hijas. Vienen la multiplicación de misiones. Viene el mover de jóvenes de esta casa que saldrán a las naciones a compartir el evangelio. Es el tiempo de la revolución mexicana 2.0. Es el tiempo del avivamiento. 1906, 2026. ¿Dejarás pasar el tiempo de tu visitación o serás entendido en los tiempos? ¿O serás entendido en los tiempos? Que si Dios te tiene con vida es porque tiene propósito contigo.